Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a resolver el ejercicio número 1 del trabajo práctico número 6 de graficación de las ecuaciones horarias de posición, velocidad y aceleración. En este caso, en este ejercicio, nosotros teníamos una ecuación de posición, que es la que estás viendo acá, y habíamos calculado en el trabajo práctico anterior cuáles eran los puntos notables, por ejemplo, la ordenada al origen, que la tenemos acá, es decir, que cuál era la posición cuando el tiempo era 0, y también habíamos calculado cuáles eran los valores en los cuales la gráfica de la posición atravesaba el eje de abscisas, en este caso el tiempo, es decir, que son las raíces de la parábola. La parábola es la forma que describe la curva de la función de posición. Bueno, y también habíamos identificado los coeficientes, ¿no es cierto? Vamos a recordar que este es el coeficiente principal A, lo sabemos porque es el número que está acompañando a la variable cuando se encuentra al cuadrado. El menos 8 es el coeficiente lineal B y el menos 12 es el coeficiente lineal C. A nosotros nos va a interesar especialmente el coeficiente A. También vamos a usar el coeficiente B para un cálculo que tenemos que hacer para calcular el vértice de la parábola, y estos datos los vamos a utilizar para graficar. Así que empecemos a trabajar. Primero, vos fíjate que ya habíamos calculado nosotros tres puntos interesantes. Por un lado, teníamos el punto 0 menos 12, es decir que si vos calculás el instante de tiempo 0, que está en el origen de coordenadas, es decir, donde se cruzan el eje del tiempo con el eje de la posición, a ese valor de tiempo 0 segundos le corresponde una posición, que es la de menos 12 metros. Entonces nosotros podemos ubicar ahí un punto, tenemos que usar una escala, y suponete que por cada cuadradito estemos considerando unos 4 metros. Entonces fíjate que con bajar 3 cuadraditos tendríamos menos 12, porque 3 por menos 4 es menos 12. Entonces este punto que está acá pertenece y sería el menos 12. Vamos a escribirlo ahí, menos 12. Después en todo caso lo escribimos mejor de acuerdo a cómo va la gráfica. Y además sabíamos que tenemos dos puntos más que podemos ubicar y que van a estar dados por este que está acá, va a ser el punto 3, 0, y este que está acá va a ser el punto menos 1, 0. Es decir, que cuando vos estás en el instante 3 segundos, la posición del móvil es 0, y cuando estás en el instante menos 1 segundo, también la posición del móvil es 0. Entonces, esos puntos también los vamos a ubicar. Vamos al 3, suponete que tomamos un valor de 1 por cada cuadradito, entonces acá estaría el 3 y acá estaría el menos 1. Bueno, ahí tenemos 3 puntos. Fíjate que eso nos ayuda a hacer la gráfica, pero no nos permite exactamente calcular, digamos, la gráfica exacta, porque no conocemos el vértice. Entonces lo vamos a calcular. El vértice, primero tenemos que ubicar el tiempo, entonces vamos a decir, bueno, el tiempo del vértice va a ser igual a menos b sobre 2 por a, y el b y el a los tomamos de los coeficientes que teníamos acá, ¿verdad? Entonces vos fíjate, b vale menos 8, pero acá te están diciendo menos b, entonces vos tenés que escribir menos 8. En este momento vamos a calcular tomando solamente los valores numéricos y no nos vamos a complicar con las unidades, porque nosotros lo que queremos encontrar son puntos. Entonces ahí tenemos el valor menos b y abajo nos dicen 2 por a. Entonces vos fíjate que tenemos 2 multiplicado por a y la a vale 4, ¿verdad? Entonces fíjate que arriba nos queda menos 8 es igual a 8. Y abajo 2 por 4 también es 8. Y 8 dividido 8 es 1. Eso quiere decir que el vértice va a pasar donde el tiempo vale 1. Es
que es acá. Pero con esto todavía no lo resolvimos el problema, porque el vértice lo que nos dice es que, bueno, hay una línea punteada que nos va a servir para diferenciar el lado izquierdo del lado derecho de la gráfica, pero todavía no sabemos qué tan arriba o qué tan abajo pasa. Entonces, para eso vamos a reemplazar ese valor 1 en la ecuación de posición. Entonces vamos a calcular x de 1, en este caso es de 1 segundo, va a ser igual a menos 12 metros menos 8 metros sobre segundo, y ahora reemplazamos la t por el valor que calculamos recién, que es 1 segundo, por 1 segundo más 4 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado, que sería 1 segundo, todo eso al cuadrado. Y ahora calculamos. Fíjate que nos va a quedar menos 12 metros. Acá se cancela segundo con segundo y menos 8 metros por 1 es menos 8. Ahí está, menos 8 metros. Y de acá fíjate que nos va a quedar más 4 metros sobre segundo al cuadrado por, y 1 segundo al cuadrado queda como 1 por 1 es 1. Y la s al cuadrado nos queda como s al cuadrado indicado. Y ahora fíjate que yo puedo cancelar este con este y todo nos queda coherente expresado en metros. Y hacemos la cuenta. Tenemos 12 negativo menos 8 nos va a dar menos 20. Menos 20. Si le sumamos 4, porque fíjate que 4 por 1 me da 4, me va a quedar menos 16. Entonces escribimos eso. Menos 16 metros. Entonces ahora conocemos otro punto que está dado por los valores que calculamos acá, que es el vértice. Sabemos que el vértice de la parábola es un punto que pasa por 1 menos 16. Entonces volvemos acá a la gráfica, que ya sabíamos que pasaba por 1. ¿Te acordás que habíamos hecho esta línea punteada para darnos cuenta que por ahí pasaba el eje de simetría de la parábola? Y ahora vamos a buscar el menos 16. Fíjate que nosotros habíamos dicho menos 12 en el tercer cuadradito. Entonces el menos 16 queda en el cuarto cuadradito, o sea que este punto pertenece. Y ahora, fíjate, tengo 4 puntos en total, con lo cual me es posible graficar. Entonces, aprovechando la simetría, nosotros sabemos que acá vamos a tener otro punto simétrico respecto del que corresponde a la ordenada al origen, y entonces podemos trazar. Hacemos una curva. Esto es un esbozo de gráfica, no es una gráfica perfecta. Pasa por acá y sigue. Y ahí tenemos la gráfica más o menos que corresponde a la función de posición. Bien, ahora vamos a graficar para la velocidad. Un detalle interesante. Fíjate que yo acá tenía 4 valores. Y fíjate que, por decirlo de alguna manera, la parábola está contenta, ¿no? Porque está hacia arriba la curva. Eso yo ya lo sabía de antemano por el hecho de que el coeficiente principal A, que está aquí, es un número positivo. O sea que cuando es positivo, ese valor indica que la parábola es cóncava hacia arriba. O sea que está contenta. Si en cambio en vez de 4 hubiéramos tenido un valor negativo, hubiera estado cóncava hacia abajo. Es decir, está triste de alguna manera. Bueno, ahora entonces vamos a graficar la función que corresponde a la velocidad. La de velocidad es una función lineal. Eso quiere decir que es una recta. Y para graficarlo, nosotros habíamos calculado la ordenada al origen en el video explicativo del trabajo práctico anterior, y sabíamos que cuando el tiempo es 0, la gráfica de velocidad pasa por la posición menos 8. Esto lo tenemos acá, fíjate. Cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad es igual a menos 8. ¿Sí? Menos 8 metros sobre segundo. Entonces vamos a graficar eso. Fíjate acá en este eje de coordenadas cartesianas
tenemos por un lado el tiempo y por otro lado la velocidad. Entonces nosotros vamos a buscar y vamos a decir, cuando el tiempo es 0, o sea en el origen de coordenadas, la velocidad es menos 8 metros sobre segundo. Habíamos quedado que íbamos a utilizar una referencia de 4 metros sobre segundo por cada cuadradito. Entonces si vamos hacia abajo obtenemos valores negativos y necesitaríamos 2 cuadraditos para representar el menos 8. Entonces acá este punto pertenece a la gráfica y sería el menos 8. Una manera de graficar esto es conociendo dos puntos. Vos sabés que una recta queda unívocamente determinada si yo conozco dos puntos, que son los puntos por los que pasa. Ya conocemos uno. Busquemos otro punto y graficamos. Si yo considerara el tiempo 1 segundo y reemplazara en la ecuación, lo que obtendría es esto. Mira, tendría velocidad de 1 segundo sería igual a menos 8 metros sobre segundo más 8 metros sobre segundo al cuadrado por 1 segundo. Ahora yo cancelo esta S con el cuadrado y me queda todo expresado en metros sobre segundo. Además, 8 por 1 es 8, ¿verdad? Y para terminar la cuenta, fíjate, acá tengo 8 negativo, ¿verdad? Y acá tengo 8 positivo, ¿verdad? Y si tengo menos 8 más 8, el resultado es 0, ¿verdad? Entonces, yo sé que el punto 1, 0 también pertenece. Y ahí ya tenemos dos puntos. Entonces puedo graficar. Entonces vos fíjate, trazo un segmento que va desde el punto que conozco hasta el otro punto. Y ahora extiendo. Fíjate que esto sube 2 cuadraditos por cada uno que avanza hacia la derecha. Entonces yo sigo graficando. Ahí. Y también puedo graficar hacia abajo. Bien. Y con eso ya estaría. Acá me excedí un poquito en la parte de arriba. Vos lo puedes hacer mejor en tu carpeta para que no te quede así, sino que te quede dentro de los límites del gráfico. Bueno, acá si querés le agregás el valor. Le pones que tenés un 1. Ahí. Bien. Y ahora vamos a graficar la aceleración, que es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque es una función constante. Que sea constante quiere decir que el valor de aceleración permanece siempre igual, sin importar cuál es el instante de tiempo que estamos considerando. Entonces, nosotros en el video que correspondía a este ejercicio, en el trabajo práctico anterior, habíamos calculado cuál era la ordenada al origen y realmente no es que nos hacía tanta falta para poder graficarlo, sí para que si vos no tenés ninguna experiencia previa puedas ir dándote cuenta de cómo se hace esto. Luego fíjate, nosotros sabemos que estamos trabajando con esto acá ahora. Sabíamos que la aceleración es una función constante y que para cualquier instante de tiempo considerado el valor de aceleración es de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Si vale 8 metros sobre segundo al cuadrado para cualquier instante considerado, entonces obviamente, aunque nosotros consideramos el valor 0 acá, siempre nos va a dar el mismo valor, que es 8. Entonces, respetando la escala que ya habíamos definido, que habíamos dicho que íbamos a considerar un cuadradito para cada 4 unidades, fíjate que acá el 8 es un número positivo, así que voy por arriba del eje del tiempo y acá tendríamos un 8. Y bueno, ese punto pertenece, ¿no? Porque es el instante 0. Y las funciones constantes se representan con una recta horizontal que es paralela al eje del tiempo. Entonces trazo directamente una recta que pasa por ese 8 que pusimos ahí hasta acá y ahí terminamos de graficar la ecuación de aceleración. Muy bien, entonces recapitulemos. Fíjate que nos quedaron expresadas las tres gráficas. Acá tenemos la de posición, acá tenemos la de velocidad y acá tenemos la de aceleración. Y con esto terminamos el ejercicio. Te invito entonces a que hagas por tu cuenta los ejercicios que corresponden al 2, 3 y 4 que están propuestos, hallando y graficando las gráficas que corresponden a las ecuaciones horarias
de posición, velocidad y aceleración. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.